celestial ternura los anhelos de tu pueblo en oración, para que vea claramente el designio que ha de poner por obra y tenga la fortaleza para realizarlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se divide el alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos en sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos en sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El perfecto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia, el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comían con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El mensaje del amor universal puede aparecer a primera vista como un ideal noble, y en realidad lo es, pero tiene un inconveniente. Hasta el momento en que a uno lo vean con el enemigo de alguien, en ese momento dejó de ser un ideal noble y se convierte en hipocresía, se convierte en traición, se convierte en lo que sea, porque hay algo que no nos van a perdonar, y es el hecho de tener amistad con los enemigos de quienes consideran que esas personas son malas. Fijémonos el proceso que se está dando a nivel superficial, digámoslo así, y a nivel profundo. Superficialmente, o digámoslo de una primera impresión, la gente, una vez que ha escuchado el mensaje del amor universal, lo acoge positivamente. Dice: salió Jesús de nuevo a la orilla del mar. La orilla del mar es la frontera con los paganos. Por consiguiente, Jesús está con un pie allá y otro acá. Eso es lo que quiere decirnos el evangelista. Está en la frontera. Y sin embargo, la gente acude a él y él les enseña el mensaje. Él les explica el mensaje del amor universal. Esto implica entonces que una primera reacción espontánea de la gente es la de aceptación. La gente encuentra esto completamente razonable, a pesar de la educación que vienen recibiendo hace siglos. La gente siente que esto es razonable. Por eso, recuerdan que ayer terminaba diciendo: daban gloria a Dios. Darle gloria a Dios no es ponerse uno a repetir gloria, 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 como un disco rayado ahí, sino que darle gloria a Dios es reconocer que Dios tiene la razón, que lo que Dios dice, así es. Eso es darle gloria a Dios. Y en este caso, la gente reconoce que lo que Dios está haciendo por medio de Jesús es lo más razonable que hay. Sin embargo, Jesús toma una iniciativa concreta. Dice el evangelista: al pasar. Es la segunda vez que aparece este verbo pasar. La tercera la encontraremos en el relato de la pasión. Es el verbo de la misión. Jesús está en plena actividad misionera, como cuando llamó las primeras parejas de hermanos. Ahora, otra vez, en la misma actitud, vio a Leví. Primero ve a una persona por su nombre y su ascendencia, el de Alfeo, el hijo de Alfeo. Luego lo ve sentado al mostrador de los impuestos. Para Jesús, primero está la persona, lo que la persona es, y después lo que la persona hace. Y viendo que él está en una situación que lo compromete, que compromete su vida, su existencia, lo llama: sígueme. Se dice que él se levantó
y lo siguió. Este levantarse nos recuerda lo que veíamos ayer del paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este levantarse implica una vida nueva. Y esta vida es la propia de aquellos que han recibido y aceptado el amor de Jesús. Se levantó y lo siguió. Luego viene una frase que es un poquito ambigua, es deliberadamente ambigua. Dice, estando él a la mesa en su casa. Acaba de hablar de Leví y estaba hablando de Jesús. Entonces, él puede referirse a Leví o a Jesús. Y esta casa puede ser la de Leví o la de Jesús. La ambigüedad es pretendida. El evangelista quiere crear como esa especie de identificación. La casa de Jesús es la casa de Leví, la casa de Leví es la casa de Jesús. La mesa de Jesús es la mesa de Leví, la mesa de Leví es la mesa de Jesús. Estaba él reclinado a la mesa y de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se recostaron con Jesús y sus discípulos. Aquí hay dos verbos que vale la pena tenerlos en cuenta. Jesús está reclinado, es decir, Él es el que preside el banquete. Y los otros están recostados. Reclinado y recostado es la postura en la que comían los hombres libres. Así que lo que hay aquí es un ambiente de fiesta. Es un banquete, es un ambiente de fiesta. Es un ambiente entre amigos, entre hombres libres, donde hay alegría, por supuesto. Estaban reclinados a la mesa en una manifestación numerosa de alegría. Jesús y sus discípulos Jesús es como el vínculo que los une. Por un lado sus discípulos y por el otro publicanos y pecadores. Publicanos eran unos personajes que por su profesión se habían puesto en condición irregular frente a la ley de Moisés y frente a su propio pueblo. Los publicanos eran cobradores de impuestos y cobrando impuestos se enriquecían ellos a costa del empobrecimiento de su propia gente y al mismo tiempo le colaboraban al gobierno invasor que estaba ocupando su territorio. Así que eran odiados a muerte por esas dos características de su profesión: estar al servicio de un invasor extranjero y al mismo tiempo enriquecerse a costa de la miseria de su propio pueblo. Los pecadores, podríamos decir que pecadores no es la palabra más precisa para nosotros entender. En la Biblia sí es muy precisa, porque nosotros por pecador entendemos una persona de mala conducta, y casi siempre es de mala conducta sexual. Pero aquí pecador es el que insistentemente comete injusticia contra su prójimo. Por consiguiente, es alguien a quien no le importa Dios ni le importa la gente, completamente desentendido de todo. Estos pecadores y descreídos son los que se sientan junto con los publicanos a la mesa con Jesús.
Como decíamos ayer, con la cuestión de lo que debería haber hecho la sinagoga cuando vio que Jesús le daba libertad al hombre, que en vez de que la sinagoga aplaudiera, enseguida se disparó la enseñanza que habían inculcado los letrados. Pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Ese está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ahora aquí, este hecho de que Jesús se reúna con esta chusma mal vista en la sociedad judía, surgen enseguida los que manifiestan el desacuerdo. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos, fijémonos aquí, hasta ahora la gente ha aceptado el amor universal y lo ha celebrado, le han dado la razón a Dios, pero en este momento viene la serpiente. Ajá, con que el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores. Es una manera de decirles, miren lo que ustedes están siguiendo. Ese tipo que se revuelve con esa calaña de gente. Ustedes que están pensando, ustedes no tienen nada en la cabeza. En el fondo están queriendo que los discípulos se avergüencen de su maestro. Y los que lo hacen son los letrados fariseos. Aquí hay una observación para hacer también. Los fariseos eran los observantes puntillosos de la ley, pero los letrados eran los estudiosos de la ley que legitimaban y justificaban esa observancia. Ellos se encargaban de decirle a la gente hasta cuántos pasos podían dar el día sábado sin quebrantar el precepto. Eso no estaba en la ley de Moisés, eso era ya elaboración de ellos. Pero era una forma de controlar a la gente, y la controlaban por miedo, o como en este caso, por vergüenza. Quieren que los discípulos se avergüencen de su maestro. La reacción no viene de los discípulos, viene del mismo Jesús. Él les dice, no necesitan de médico los que se sienten mal. Aquí la traducción, queriendo como hacernos entender las cosas, lo que hizo fue que nos llevó por otro lado. El dicho de Jesús normalmente lo han traducido así, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Eso es una verdad de perogrullo. Eso no necesitaba mucha inteligencia para decirlo. Lo que Jesús dice es otra cosa. No necesitan de médico los fuertes. Los fuertes, es decir, los que están en posición de poder. Esta expresión, los fuertes, se encuentra en el libro del profeta Isaías, señalando justamente a los poderosos del país. Y el médico aquí no es el curandero, es el dirigente. Entonces lo que Jesús está diciendo es, los que necesitan un dirigente que se ocupe por ellos no son los poderosos, sino los que se sienten mal. Y otra vez volvemos a la expresión los que se sienten mal, que es una expresión que está en el profeta Ezequiel,
referida al pueblo, a las ovejas abandonadas por sus dirigentes. No necesitan dirigente los poderosos, sino los que están abandonados. Eso es lo que Jesús quiere decirles. ¿Por qué les dice eso? Porque los publicanos y los pecadores han sido excluidos del trato. Nadie los determina, y no los determinan porque piensan que si siquiera los saludan quedan impuros, se contaminan. Entonces la gente evita tratarlos. Y con eso, ¿qué logran? Nada. Los letrados fariseos decían que era prácticamente imposible que un publicano o un pecador se enmendara. Y ahora Jesús está mostrando otra realidad, que ellos sí están abiertos a Dios, que lo que pasa es que no ha habido nadie que se ocupe de ellos. Son realidades que nosotros hemos podido conocer. A veces los grupos apostólicos que se forman en las parroquias o los movimientos, cuando comienzan a invitar gente a sus retiros, a sus charlas, a sus cursos, etc., de pronto van descubriendo que aquella persona que antes miraban con recelo resulta ser no solo una buena persona, sino una persona que estaba deseosa de Dios, deseosa de que la invitaran, y además con una gran capacidad de compromiso. Mientras la despreciaron, estuvo desperdiciada. Cuando la valoraron y la invitaron, entonces se enriqueció la iglesia con un potencial muy grande. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. No necesitan dirigente los poderosos, sino los que están abandonados. Y luego añade, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La frase tiene un tono irónico. Los letrados y fariseos se sienten tan buenos ellos, que tienen incluso derecho a despreciar a los demás, a los que ellos consideran malos. Y estando en esa postura, ellos no sienten necesidad de salvación, ya ellos son salvos, ya ellos están salvados. Casi que ni sienten necesidad de Dios. Recordemos en el Evangelio de Lucas la oración del fariseo: Dios, qué maravilla soy yo. Yo ayuno 2 veces por semana, yo pago el diezmo de todo lo que compro, yo. No como ese publicano que está allá atrás. Es una actitud displicente, despectiva, que no tiene en cuenta la realidad. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, para poder aceptar la oferta del amor universal, hay que comenzar por reconocer: yo necesito ese amor.